FM 89.1, Radio Universidad. Hablábamos en la apertura un poco de esta semana y estos momentos que se están viviendo que tiene que ver con la transición y esta ley ómnibus, este paquete de leyes que está preparando el Gobierno de la Libertad Avanza para ya desde el 11 de diciembre hacer algunas modificaciones, sobre todo en la estructura del Estado, ¿no? Esto que viene ya manifestando Javier Milei desde hace un tiempo largo. Para hablar, entre otras cosas, de esto, vamos a charlar con Erika Laporte. Ella es la titular de la Unidad de Asesoras de Gabinete del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, un ministerio que el propio Javier Milei ha manifestado en varias oportunidades que eliminaría. ¿Cómo te va, Erika? Un gusto, aquí te saluda, estoy con Gastón, Camila, mi nombre es Mauro Jardón, ¿cómo andás? Hola Gastón, hola Camila, hola Mauro, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. En un momento en el que no hay demasiadas certezas sobre lo que puede pasar con respecto al reacomodamiento del Estado, no sé si ustedes han tenido hasta ahora alguna comunicación con el gobierno entrante acerca de lo que puede pasar con el ministerio. No, la verdad que hasta ahora ninguna comunicación oficial del gobierno entrante. Consideramos que ya hoy, a un día de gestión, obviamente un día hábil porque viernes es feriado, no va a existir esa comunicación de transición, lo cual es preocupante y también muy angustiante para todas las trabajadoras y trabajadores del ministerio, que son 1.200 en este momento, y que la verdad, bueno, eso genera un contexto de mucha incertidumbre, sobre todo laboral, además de la incertidumbre de qué va a suceder con los compromisos que el Estado argentino asumió en materia de violencia por motivos de género a nivel internacional y a nivel nacional. Hay muchos programas que están implementados y políticas públicas de este ministerio que responden a marcos normativos e internacionales y compromisos que hemos asumido, y que bueno, que en este contexto quedan claramente desprotegidos hasta que se sepa qué es lo que viene el 11 de diciembre cuando asuma el gobierno entrante, ¿no? Sí, en el caso del Ministerio de Mujeres, porque hemos hablado con algunos otros sectores de otros ministerios, parecería que más allá de lo que atañe a lo que es el presupuesto, ¿no? Digo, a la cuestión económica, con esto del cierre de ministerio para achicar el Estado, el gasto y demás, también hay una cuestión ideológica, ¿no? Porque en varias oportunidades la vicepresidenta electa ha manifestado esto de, no sé si plantear del modo de no existe la violencia contra las mujeres, pero sí de la violencia es violencia, no importa contra quién sea, y no es necesario un ente específico para la violencia contra la mujer. ¿Cuál es la postura que tienen ustedes con respecto a esto? Bueno, la verdad que es de un desconocimiento de la realidad que atraviesa el mundo, porque no es específicamente de nuestro país. Digo, la violencia por motivos de género es un problema estructural que tenemos a nivel global, con algunas características obviamente de cada país, pero en nuestro país los datos que nosotras pudimos incluso relevar, estadísticos, en estos 4 años de gestión, junto con ONU Mujeres, que se hizo una encuesta de prevalencia de las violencias. 1 de cada 2 mujeres en nuestro país sufre violencias por motivos de género. Nosotras también tenemos, por supuesto, por la Corte Suprema de Justicia, que año tras año presenta un informe sobre la evaluación y los números de femicidios, y todavía, si bien se ha demostrado entre el 2020 y 2022 un leve descenso del 13,1%, sigue habiendo un femicidio cada 36 horas en nuestro país, y eso claramente es una realidad estructural que no se va, obviamente, a resolver tampoco en 4 años de gobierno. Es un esfuerzo que tienen que hacer los estados, con inversión en políticas públicas, con inversión en prevención, para que caminemos hacia un momento o un mundo en donde no existan las violencias, que es en realidad una proyección a futuro que tenemos que hacer, pero que se necesita de esfuerzo diario del Estado para poder ir revirtiendo esa situación. Y lo demuestran también los números del ministerio. Nosotras tenemos 1.810.000 personas a las que el ministerio alcanzó, asesoró, abrazó y asistió en violencias por motivos de género. Tenemos más de 352.000 mujeres y LGBTI+, que llegamos con el programa Acompañar, que es un programa de asistencia psicosocial y también de asistencia económica, algo que cambió el paradigma de asistencia a las violencias, para que no solamente contaran con las herramientas legales y psicológicas para poder enfrentar
la situación de violencia, sino también poder buscar un destino productivo para poder salir de sus hogares cuando las medidas de restricción o las medidas para quitar a la persona que violenta del hogar puedan ellas volver a reconstruir su vida, y ellas y sus familias, porque el 80% de las personas que han accedido al programa Acompañar tienen un hijo o hija a cargo, el 44% estaban en riesgo extremo de violencias. Entonces nosotras lo que decimos es que el programa Acompañar salva vidas, y por eso creo que la existencia del ministerio y de la jerarquización de un área de género que tiene más de 30 años en nuestro país fue fundamental para poder ampliar la inversión en esas políticas públicas, que van atadas de la mano también de la prevención y del trabajo en reconocer por qué tenemos que pensar las políticas públicas con perspectiva de género y diversidad, y qué implica pensarlas en esa clave, que es básicamente que las políticas sean sensibles a una población altamente vulnerada y en condiciones de desigualdad, como son las mujeres LGBTI en nuestro país. Y así fue que también somos el organismo reglamentador de la ley Micaela, con más de 230.000 agentes de la Administración Pública Nacional capacitados. También hemos hecho campañas de prevención, donde alcanzamos a más de 40.000 personas en nuestro país. Y esto con un esfuerzo mancomunado con las áreas provinciales y municipales, que además son las áreas que están en el territorio, que pueden conocer de primera mano la situación que se están viviendo y cuáles son las redes que hay que tejer para poder acceder a la justicia, para poder acceder a apoyo psicosocial, más los 59 equipos PAD, que son equipos interdisciplinarios que tiene el Ministerio en todas las provincias del país. Entonces creo que el esfuerzo de las políticas públicas que ha hecho este Ministerio y las que ha rescatado, como la línea 144, que tiene 10 años en jerarquía institucional y que asistió más de 1.200.000 llamados en los 4 años, son políticas que realmente son muy importantes para sostener, que son importantes saber cuál es su continuidad o qué va a suceder con ellas, porque claramente lo que está en riesgo es la vida de muchas personas y también la continuidad del acceso a políticas públicas y a derechos. Sí, ahí estabas mencionando algunos números, y otro de los argumentos que se ha escuchado por parte del gobierno que va a estar asumiendo ya la próxima semana es esto de, la violencia contra las mujeres continúa, más allá de que haya un ministerio, no se ve ningún tipo de resultados. ¿Esto vos pensás que tiene que ver con un desconocimiento, con no tratar de acercarse a la problemática, o con una cuestión ya básicamente ideológica? Yo creo que es un combo de varias cosas. Creo que es una propuesta de campaña que tuvo el gobierno de La Libertad Avanza y que ya lo hemos visto con gobiernos de ultraderecha en otros países, donde el enemigo, vendría a ser entre comillas, son ni siquiera te diría las políticas públicas, sino los feminismos, y que realmente eso desconoce también que a quienes votaron este gobierno son muchas de las compañeras, compañeros que han accedido a políticas públicas que este ministerio propiamente ha generado y que realmente esperan que este gobierno pueda seguir cuidando la vida de esas personas. Entonces, para mí es un combo de varias cosas. Por un lado, una postura ideológica sobre las temáticas de género y diversidad, y por el otro lado, un desconocimiento de cómo funciona el ministerio, exacerbando datos, exacerbando presupuestos que no existen, hablando de trabajadoras y números de trabajadoras que tampoco lo conocen, porque nuestro ministerio es uno de los 5 ministerios con menos planta de trabajadoras de todo el gobierno nacional, es el ministerio que tiene el presupuesto más bajo. Entonces creo que hay que ir a las fuentes, a los datos, a la información pública. Además estamos en el puesto número 2 de transparencia de este gobierno. Entonces creo que ahí hay una intencionalidad por un lado, y por el otro lado un desconocimiento de cómo funcionan las políticas públicas, que ojalá tuviéramos la posibilidad de trasladarlo para que se supiera y tal vez pudieran tomar decisiones con respecto a esta cartera, con las certezas de qué es lo que hace cada equipo técnico de este ministerio y cuáles son las políticas públicas destacadas que han posicionado a Argentina en el mundo, ¿no? Porque estamos posicionadas como uno de los mejores países en políticas de género y diversidad. Erika Camila es mi nombre, ¿cómo estás? Buenas tardes. Consultarte, más que nada de cara al futuro, ¿no? Y como decía Mauro, también sabiendo lo que piensa, ¿no? Parte del gobierno que va a asumir la semana que viene. Y quisiera saber cuál es, por ejemplo, a tu visión,
aquellas políticas que más en riesgo se encuentran, ¿no? Porque sabemos que están en contra, por ejemplo, de la ESI, en contra de la IBE. ¿Qué es lo que más te preocupa que pueda llegar a suceder ante un posible desfinanciamiento de todas estas políticas públicas? Y yo creo que hay todas las políticas que tienen que ver con igualdad y con diversidad son políticas que van a la profundidad de cuáles son los motivos por los que existe la violencia por motivos de género. Y que eso se recrudece cuando hay feminización de la pobreza, que sabemos que los índices de pobreza en nuestro país, son altos, y ahí cuando hablamos de pobreza hablamos de mujeres, ¿no? Empobrecidas, hablamos de 1,5 millones de hogares monomarentales, con 3 millones de niños a cargo, que necesitan tener respuestas, y por eso este ministerio puso en el centro de la agenda los cuidados, por ejemplo, presentando un proyecto de ley, Cuidar en Igualdad. Había un dictamen de ley de modificación de las licencias en la ley de contrato de trabajo y para monotributistas, que quedó ahí. Digo, cuando nosotros estamos hablando de igualdad y cuando estamos hablando de cuidados, estamos hablando de la profundidad más coyuntural de atacar o de poder prevenir las violencias por motivos de género. Y en materia de diversidad, muchos programas que han ayudado, por ejemplo, a las personas travesti trans, que son las que tienen un promedio de vida de 44 años, por lo cual sus trayectos de vida son muy vulnerables y son sometidos a constantes violencias. Este ministerio fue el organismo que reglamentó la ley de cupo laboral travesti trans y que pudo lograr 955 puestos de trabajo, 955 vidas que se transforman y que caminar hacia un futuro de proyección laboral, cosa que en el colectivo travesti trans es algo que hace años en nuestro país los movimientos sociales lo vienen pidiendo, porque lo vemos también a diario, aunque poco se cuenta de las muertes travesti trans. Sí. Entonces creo que ahí hay en riesgo sobre todo el trabajo con las políticas de cuidado y con las políticas de diversidad. Ojalá se sostengan, porque hay mucho trabajo hecho, hay un mapeo sobre los lugares que cuenta nuestro país para el cuidado de infancias, para el cuidado de personas con discapacidad. Creo que ese trabajo es inmenso y que sería, la verdad, una gran pérdida, ¿no? ¿Observan un aumento de los discursos violentos, homodiantes? No sé, ayer, por ejemplo, se había viralizado una bandera en la puerta del Congreso, ¿no? Con discursos bastante homodiantes. ¿Ustedes notan esto o puede ser que sea una especie de suceso medio de redes sociales? No, lo notamos. Incluso nosotras hace 2 viernes atrás tuvimos 2 amenazas de bomba en el ministerio. Constantemente a la línea 144 se están comunicando y amenazando y violentando a las compañías de la línea. Digo, esto a nivel institucional, pero en la calle también tuvimos la noticia de la docente que fue golpeada en un colectivo por ser lesbiana, no binaria. Digo, claramente se habilitan discursos y se habilita el odio y se habilita la discriminación por motivos de género, por motivos de orientación sexual o de identidad de género. Y creo que en ese sentido el retroceso ya está sucediendo y es alarmante, y a nosotras nos preocupa muchísimo, porque es algo que sabemos que no lo vamos a transformar con 4 años de gestión, que se necesita mucho esfuerzo para trabajar sobre la materia. Pero bueno, lo importante que quiero transmitir es que sería imperioso poder hacer una transición de alguna forma con el gobierno entrante, para que se conozca la profundidad de estas políticas y que se pueda seguir trabajando y seguir cumpliendo con los compromisos, porque digo, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Dentro de la ley nuestro país tiene compromisos asumidos, como el acuerdo Ivana Rosales, que a partir del acuerdo con Ivana Rosales, un acuerdo amistoso que tiene el Estado argentino, nos comprometimos a construir centros territoriales de género y diversidad, que ya construimos e inauguramos 4 y hay 2 en proceso de construcción y 30 proyectados que se frenan, porque obviamente como entra una gestión nueva, la gestión nueva tiene que asumir ese compromiso con los organismos financiadores de estos centros. Y hay muchos compromisos que se asumen, la ley Micaela, como te decía, la ley 26485, hay mucha política que está comprometida, y que atrás de esas políticas hay personas y personas de la sociedad a la que este presidente le tiene que dar una respuesta. Entonces sería más que valioso poder hacer esa transición y que pueda ser algo
que pueda brindar una respuesta, sobre todo a las 48.000 compañeras que están en el programa Acompañar y que están en procesos de cobro y que el 15 de diciembre tienen que poder tener una respuesta, ¿no? Hay actualmente activo, recordamos el programa Acompañar, que sirve para brindarle una ayuda económica a aquellas mujeres o personas también del colectivo LGBT que están sufriendo algún tipo de vulnerabilidad o algún hecho de violencia durante un tiempo, ayudando económicamente, ¿no? Actualmente hay 48.000, decís vos, personas que son beneficiadas con este programa, activas, claro, porque dura un tiempo, ¿no? Son 6 meses. Son 6 meses. Bien. Son 6 meses y quiero también la aclaración que no las 48.000 están en el mismo mes de cobro. Claro. Algunas están en el primer mes, otras están en el tercero, otras están en el último. Y bueno, nosotras obviamente nuestra gestión queda ordenada administrativamente y liquidado lo que se tenga que liquidar, pero eso depende obviamente la TGN, que es el Tesoro General de la Nación, que responde a un compromiso que tengan las autoridades entrantes, ¿no? Claro, pero para llevarlo, para personalizarlo también, porque muchas veces terminamos hablando de números, de cuánta guita va para allá, de cómo cierra esto, cómo cierra lo otro. Esas personas cuentan con ese sustento económico para generar algún tipo de independencia económica y poder salir de la situación en la que están. Sí, y sobre todo aclarar que esas personas son mujeres mayoritariamente y son mujeres madres y jefas de hogar que tienen hijos e hijas a cargo. Entonces, cuando nosotros le retiramos ese derecho, se lo estamos retirando a los niños y a las niñas también. Es decir, que son muchas más, representa mucho más que 48.000 beneficiarios, más sí. el doble o el triple, ¿no? Contando uno o dos hijos que tenga cada uno. No está garantizado, por lo menos hasta ahora, porque ustedes no han tenido la comunicación si esto se va a descontinuar o no, que esas personas reciban esta ayuda económica en lo que le reste de cada uno de los periodos. Claro, nosotras podemos, obviamente, hasta el 10 de diciembre que se cumple nuestro mandato, está garantizado lo que corresponde hasta ese periodo. Después, nosotras como la ministra o funcionarias no podemos firmar algo de la gestión que sigue, ¿no? La gestión que sigue es la que tiene que tomar la posta de la administración de ese presupuesto. Y ahí es donde, obviamente, la incertidumbre de no tener una transición o de no saber dónde van a quedar alojadas los programas y políticas públicas de este ministerio, es donde hay una urgencia y en donde claramente se necesita poder hacer una transición ordenada, ¿no? Las trabajadoras de la línea 144 también dependen del Ministerio de Mujeres. Sí, las trabajadoras de la línea 144 y en total son 1.270 trabajadoras. Ajá. No, pero digo, la línea 144 que tuvo... Sí, es una política del ministerio. Vos dijiste, creo que 1.200.000 comunicaciones en los años de gestión que van. Con intervenciones también a partir de esas denuncias. También digo que no esté esa posibilidad de denunciar vía telefónica o con el WhatsApp también que se había implementado. Si se desregula esta política o por lo menos si se desintegra el ministerio, no sé, me imagino que esta política tal vez irá a parar a otro lado, no sé si al Ministerio de Capital Humano, porque la línea 144 incluso creo, no sé, corregime, ha sido también muy destacada por lo que decías vos a nivel internacional. Totalmente, y es una línea que tiene 24 horas los 365 días del año, y si se frena hay personas que no van a poder llamar, comunicarse y que alguien las acompañe en una situación, en un contexto de violencia. Digamos, no solamente son las 130 trabajadoras que tiene la línea, sino son también las personas que la usan cotidianamente o que acceden a ese derecho de poder comunicarse y que alguien le dé una respuesta del otro lado, ¿no? Bueno, la verdad un panorama de incertidumbre total, así que esperamos a ver si llega la comunicación en estas horas, ya no creo, o ver qué es lo que sucede ya la semana que viene con este reordenamiento. Podremos tal vez consultarte, Erika. Te agradecemos mucho por este rato acá con nosotros. Gracias a ustedes, un abrazo enorme. Erika Laporte, titular de la Unidad de Asesoras de Gabinete del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación.
ministerio que este gobierno que ha ganado las elecciones prometió cerrar. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.